Hola, buenas. Nosotros somos del segundo curso de CAF. Somos el grupo 5, Natación Adaptada. Vamos a exponer esta presentación, este trabajo, el 12 de mayo. Y nuestro tema va a ser los Juegos Paralímpicos en la natación y sus mejores nadadores. Mis compañeros y yo vamos a exponer el trabajo, que somos David Bustamante Ortega, Ana Hernández Carmona, Clara Ortiz Pérez, María Ruiz Herrero y yo, que soy Laura Carmona López. El índice va a consistir sobre todo en la historia de los Juegos Olímpicos y cuáles son sus nadadores principales en las distintas discapacidades. Los objetivos de este proyecto va a ser conocer el origen de los Juegos Paralímpicos, sobre todo la categoría paralímpica, y conocer sus mejores nadadores. La introducción va a consistir en una justificación, en los contenidos principales y qué es la natación paralímpica. Para empezar con la justificación, en los últimos años se han establecido en mayor medida políticas de inclusión en muchas áreas, dando énfasis sobre todo y en apoyo a los sectores vulnerables identificados. Es importante descubrir y identificar los distintos tipos y reglas que presenta este deporte, en especial la natación, y en el desarrollo de las personas con discapacidad, permitiendo a su vez analizar las diferentes herramientas que tiene el deporte paralímpico. Debemos resaltar que la natación paralímpica como deporte de alto rendimiento ha tenido durante los últimos años muchas modificaciones, promoviendo e incluyendo a aquellos deportistas con diversos tipos de discapacidad, como pueden ser la cognitiva, la física y la visual, que obtienen un alto nivel competitivo. Y desde la perspectiva laboral y profesional es una cuestión de vital importancia que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de los mismos derechos y las mismas oportunidades que los demás ciudadanos al incorporarse a la sociedad. El contenido que vamos a ver a continuación va a estar relacionado con la natación adaptada, específicamente en los Juegos Paralímpicos. También se hablará de la primera participación que tuvo España en los Juegos Paralímpicos. Veremos quién fue su fundador, su historia y en mayor medida hablaremos del respectivo reglamento y de la normativa más básica que debemos tener acerca de esta modalidad. También se hablará de la clasificación de la discapacidad, que tiene un papel muy importante. Y por último, antes de la conclusión, veremos quiénes van a ser los mejores nadadores paralímpicos en las diferentes modalidades de la historia. ¿Qué es la natación paralímpica? La natación paralímpica es uno de los deportes más emblemáticos de los Juegos Olímpicos. Aquí compiten deportistas de todo tipo de discapacidad, y es por eso que se dice que la natación como disciplina paralímpica es transversal para todo tipo de discapacidad. Este deporte destaca por ser el único deporte paralímpico que establece un sistema de clasificación funcional, en el que agrupan a los deportistas basándose en su deficiencia funcional independientemente de su discapacidad. Esto hace que a la larga la competición sea mucho más equilibrada. La natación paralímpica sigue las mismas reglas que la natación olímpica, siendo la única diferencia en este caso que la salida puede ser desde 3 posiciones. La primera posición sería desde el pollete, la segunda sentado en el pollete y la tercera sería directamente desde dentro del agua. La clasificación la efectúan los profesionales autorizados, siendo uno de ellos un responsable de clasificación y otro de ellos un clasificador jefe. Los clasificadores varían dependiendo del tipo de valoración que se realice y de la competición que se organice.
Por ejemplo, aquí podemos ver que cuando una competición es nacional, la valoración física la llevan a cabo los médicos, fisioterapeutas o los preparadores físicos. Y la valoración técnica la llevan a cabo los técnicos o entrenadores de natación que han sido autorizados por el Comité de Natación de las federaciones correspondientes. Y en el caso de que sea una competición internacional, las clasificaciones las lleva a cabo un equipo autorizado por el Comité Internacional de Natación. Bueno, a partir de enero de 2018, el sistema de la clasificación ha sufrido algunas variaciones, pero sigue siendo obligatorio pasar por la clasificación internacional para poder competir en este tipo de competiciones. Y antes de pasar a la parte principal, os voy a comentar quiero aclarar dos conceptos básicos que hoy en día la gente no distingue y que son importantes para comprender cómo se lleva a cabo su clasificación. El primer concepto es la deficiencia. Y la deficiencia se puede definir como la pérdida o anomalía de las funciones psicológicas, fisiológicas o anatómicas. Para ello, la persona debe tener un coeficiente inferior a 70 y además debe presentar una dificultad en la conducta adaptativa y que eso haga que tenga que depender de otra persona. Y el otro concepto es la minusvalía, que tiene en cuenta la interacción con el medio que rodea a la persona y su adaptación a él. La carencia de aptitudes físicas o mentales puede ser provocada por una causa congénita o bien por una minusvalía adquirida, es decir, que puede ser por una enfermedad o por un accidente. Estas minusvalías también se pueden ver afectadas o también pueden afectar a la condición física motora, a la orgánica, la sensorial o la psíquica. Vale, esta sería nuestra parte principal, que va a corresponderse de quién fue el fundador de los Juegos Paralímpicos. Hablaremos después de un poco de su historia, el Comité Paralímpico Español, el reglamento y, por último, mejores nadadores paralímpicos. Goodman, que este señor que vemos aquí, fue un neurólogo británico que aplicó el deporte a la recuperación de pacientes con lesiones medulares y dedicó casi toda su vida a la investigación y el tratamiento para estos enfermos. Todos sus estudios sobre la recuperación de las lesiones medulares y el descubrimiento del deporte como herramienta para la mejora de la calidad de vida de estas personas hace que hoy en día sea considerado como un referente en el campo de la rehabilitación. Y hoy en día se ha recordado como padre del movimiento paralímpico. Y como dato curioso, en 1948 se inició por primera vez unos Juegos Paralímpicos con el tiro con arco, con personas en sillas de ruedas. Aquí lo podemos ver en la imagen. Pero no fue hasta 1960 donde se hicieron de forma oficial unos Juegos Paralímpicos. Y a finales de los años 70 empezó a tener contacto con el Comité Olímpico Internacional sobre el término olímpico para establecer el Comité Paralímpico Internacional. Voy a presentar la historia de los Juegos Paralímpicos. La natación adaptada competitiva para personas con discapacidad se empezó a practicar en los Juegos de Stock de Mandeville en 1953 y se incluyó en el programa de los primeros Juegos Paralímpicos de Roma en 1960 de forma oficial. En Roma en 1960 se realizan las Olimpiadas para minusválidos y el término de Juegos Paralímpicos no fue aprobado
por el Comité Olímpico Internacional hasta 1984. En él se incluyeron 8 deportes, entre ellos la natación, donde contaron con la participación de 400 deportistas en silla de ruedas, y en esta edición España no participó ya que no se había creado ninguna estructura deportiva nacional, por lo que no existían deportistas federados. Se clasifica en 5 grados, siendo 1 el número usado para designar el menor grado y el 5 para designar el mayor, distinguiendo en cada una de las clasificaciones en nadadores con lesiones completas o incompletas. El origen del deporte paralímpico en la historia de España viene marcado por la figura de Ludwig Guttmann, que ha sido el que ha explicado mi compañera Clara, y está ligado a muchas entidades, la mayoría catalanas, que vinieron detrás de los Juegos de Stock Mandeville. La primera participación de España en los Juegos Paralímpicos fue un tanto peculiar, ya que los esfuerzos de Guttmann por unificar la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en una misma ciudad falló. Aunque no fue posible la Federación Internacional de Deportes en sillas de ruedas, se aceptó una invitación de Israel para celebrarlo en Tel Aviv en 1968. Estos querían contar con la celebración de unos Juegos Paralímpicos como un logro y acontecimiento inolvidable entre los actos conmemorativos de sus 20 años de independencia. Los Juegos se celebraron en 1968, en donde participaron alrededor de 29 países de 750 deportistas con lesión de la columna vertebral. En Tel Aviv se modifican los sistemas y criterios de clasificación médica en las especialidades del atletismo, baloncesto y natación, ya que eran las especialidades con mayor número de competidores. Así se empezó a comprender la necesidad de establecer un sistema de clasificación que garantizara una mayor igualdad de condiciones, organizando las competiciones en torno a clases establecidas según tipo de discapacidad y grado. En 1984, en los Juegos Paralímpicos de Nueva York y Stock Mandeville se incluye también eventos para nadadores ciegos y con parálisis cerebral, impulsados por las respectivas organizaciones deportivas de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos y la Asociación Internacional para la Recreación y el Deporte de Personas con Parálisis Cerebral. La delegación española, pese a una estructura construida principalmente en el trabajo realizado por la Residencia Valle de Abril, el Instituto Guttmann, los Hogares Mudet y la NIC, que participó en la disciplina de natación, obteniendo 3 medallas de plata y 1 de bronce. A pesar de esto y otros logros, España en la primera participación de unos Juegos Paralímpicos quedó en la última posición de los 22 países que compitieron. Aunque España había iniciado su camino hacia la investigación y normalización de los minusválidos a través del deporte, como quedó demostrado tras la creación a final de este mismo año de la Federación. El principio esencial que mantenía Guttmann de buscar el máximo parecido con el deporte olímpico llevó finalmente a organizar en 1976 los primeros Juegos Paralímpicos de invierno en Suecia. Pero España ya se había celebrado eventos de deportes de invierno, como el primer campeonato del mundo de esquí para amputados ciegos y afectados de polio. España no participó en los Juegos de Invierno hasta la tercera edición, celebrada en Innsbruck, en Alemania, en 1884. Bueno, yo voy a hablar sobre el Comité Paralímpico Español, el cual fue creado en 1995. Desde su inicio cuenta con la presidenta de honor, la infanta doña Elena,
El primer presidente a cargo del Comité Paralímpico Español fue José María Arroyo, que estuvo de presidente desde el inicio, en 1995 hasta el 2004. Fue sustituido por el presidente Miguel Carbadella, que es el actual presidente del comité. El Comité Paralímpico Español está formado por 16 federaciones deportivas. 14 de ellas son federaciones deportivas españolas con modalidades que pertenecen al programa de los Juegos Paralímpicos, y las otras dos, sus modalidades no están incluidas en el programa de los Juegos Paralímpicos, pero cuentan con actividad de alta competición para personas con discapacidad. Estas 16 federaciones son quienes organizan el deporte de competición paralímpico español y cuentan con más de 13.000 deportistas afiliados. Las federaciones españolas del deporte para personas con discapacidad que coordinan la natación son 4. Una es la FED, que es la Federación Española de Deportes para Ciegos, creada en 1995. La segunda es la FED, que es la Federación Española de Deportes con Discapacidad Física, creada en 1968. La FEDI, que es la Federación Española de Deportes con Discapacidad Intelectual, creada en 2002, y la FED, que es la Federación Española de Deportes para personas con parálisis cerebral, creada en 1991. El reglamento que hemos escogido nosotros para realizar nuestro trabajo es el reglamento de natación de World para Swim de 2018-2020 y que es realizado por el Comité Paralímpico Español. La gestión de la competición se nombrará al delegado técnico y al asistente del delegado técnico cuando sea necesario. Y se nombrará o aprobará el siguiente número mínimo de oficiales: a 2 jueces árbitros, a un supervisor de cámara de control, a 4 jueces de estilo, 2 jueces de salida, 2 inspectores jefes de viraje, un inspector de viaje, 2 inspectores de pruebas, un clasificador jefe y una mesa de clasificación y un responsable de megafonía. El delegado técnico se encargará de supervisar todos los aspectos técnicos, la puesta en marcha y el desarrollo de la competición, y determinará las funciones de responsabilidad del auxiliar del delegado técnico. El juez árbitro tendrá el control y la autoridad sobre todos los oficiales técnicos y tiene que vigilar y debe de vigilar porque se cumplan adecuadamente el reglamento, y decidirá sobre todas las cuestiones relativas al desarrollo técnico de la competición. Y además puede intervenir en cualquier momento de la competición para comprobar que se cumplen las normas, y en el caso de que no se cumplan, poder descalificar. En el caso de descalificación por salida antes de que el juez dé la orden, la falta deberá haber sido observada y confirmada tanto por el juez de salida como por el juez de árbitro. El supervisor de cámara es el responsable de la exactitud de la lista de salida y de resultados, y además es responsable de comprobar los resultados impresos por los ordenadores. El juez de salida tendrá el control absoluto de los nadadores desde que el momento en el que el árbitro da la señal para que se haga cargo de ellos hasta que la salida haya comenzado.
El inspector de prueba informará al juez árbitro de cualquier infracción de la normativa en relación a temas de publicidad, de ropa de baño o de si algún nadador no figurara en el listado de salida. El inspector jefe de viraje comprobará que los jueces de viraje cumplen con su obligación durante la competición y observarán a la salida los giros y la llegada para ayudar a los inspectores de viraje. También habrá un juez de viraje situado en cada calle a ambos extremos de la piscina para asegurar que los nadadores cumplen con el reglamento después de la salida, como se ha dicho antes, en cada giro y en la llegada. Y los jueces de estilo se colocarán a cada lado de la piscina y comprobarán el cumplimiento de las reglas relativas al estilo de la natación designado para esa prueba. El cronometrador jefe asignará a los cronometradores en los puestos y las calles de las que serán responsables y de recoger a las tarjetas de cada cronometrador en las que debe constar el tiempo. Los cronometradores tienen que tomar los tiempos de todos los nadadores en las calles que le haya sido asignada. Los jueces de llegada informarán al juez árbitro de los puestos en el que han quedado los nadadores asignados. Estas son las pruebas y programas de prueba en los estilos individuales. En el estilo libre se nadarán 50, 100 metros, 200 y 400 metros en las distintas clasificaciones, que después se explicarán lo que son. En brazas se nadarán 50 y 100 metros. Para SB1, 3, SB4, SB9 y para S11 y 14, estos últimos son en 100 metros. En espalda se nada 50 y 100 metros, 50 para S1 y S5, entre esos dos números. 100 metros se nada para S1, S2 y de S6 a S14. Mariposa se nada también 50 y 100 metros para desde S2 hasta S7 y 100 metros de S8 hasta S14. Y los estilos individuales pueden ser de 75 metros para SM de 1 a 4, 100 metros de SM de 5 a 13, 150 metros de SM de 1 a 4 y 200 de SM 5 a 14. Los estilos de relevo se harán 4 por 50 metros, un máximo de 20 puntos para de S1 a S10, de 4 a 100 metros, máximo 34 puntos para S1 o S10. Estos, los de los puntos, son el máximo puntuaje que tienen que tener los deportistas para poder realizar la prueba. De 4 a 100 metros S14 y de 4 a 100 metros un máximo de 49 puntos para S11 y S13. Libre mixto de 4 por 50 metros, máximo 20 puntos para S1 y S10, de 4 por 100 metros de S14 y 4 por 100 metros
máximo 49 puntos para S11 y S13. De estilo igual, exactamente igual que el estilo libre, y también el máximo puntuaje para cada una de la clasificación de funcionalidad, y para los estilos mixtos también igual que en el libre mixto, pero S14 no puede participar. Para aguas abiertas, la prueba de 5 kilómetros en aguas abiertas puede participar desde S1 a S10 y desde S11, S13 y S14. Vale, el reglamento para los estilos, vamos a ver la salida, el estilo libre, espalda, braza y mariposa. Para comenzar a explicar el reglamento, no hace falta que ponga los vídeos todavía, David. La salida en las pruebas de estilo libre, braza, mariposa y estilos individuales se hace saltando desde el borde de la piscina, que lo vamos a ver a continuación en los distintos vídeos. Cuando el juez de salida grite "Take your marks", los nadadores deben ponerse en posición de salida con un pie como mínimo en la parte delantera de su plataforma. En el caso de que los nadadores tengan discapacidad visual, al toque del silbato se da oportunidad para que se orienten en el bloque de salida antes de que los jueces de salida digan "preparados". Los nadadores con problemas de equilibrio pueden ser ayudados, pero no está permitido que den un impulso al nadador. Si el nadador solo tiene una pierna, no es necesario poner el pie en la parte delantera de la plataforma. Se puede autorizar a que un nadador tome la salida junto a la plataforma de salida o sentarse en la plataforma de salida. Algunos pueden tomar la salida desde el agua siempre que tengan una mano en contacto con el borde de la piscina hasta que se dé la señal de salida. Si es incapaz de agarrarse, se puede recibir ayuda de un personal de apoyo. Los nadadores con deficiencia auditiva se proporcionará una luz estroboscópica de salida, y en el caso de que un nadador de las distintas clasificaciones que hay, que va desde S1 al 10, SB1 al 9, SM1 al 10 y SB, SM14, que sea también sordo, se permite que la persona de apoyo dé la señal de salida al nadador utilizando una instrucción no verbal, cuando no se disponga de luz de salida. Y el nadador con deficiencia visual tenga además una deficiencia auditiva, tenga las dos, se permite que la persona de apoyo dé la señal de salida al nadador utilizando una instrucción no verbal. En el primer vídeo que vamos a ver, podemos comprobar cómo los nadadores se encuentran apoyados, y a la orden del pitido, casi ahora mismo, los nadadores se ponen en posición de espalda. Vamos al segundo vídeo, David. Minuto 14.
En este segundo vídeo, como vamos a poder comprobar, están utilizando un personal de apoyo para quedarse pegados a la pared, porque tienen que tocar obligatoriamente con un pie. Como se puede comprobar, van a realizar el estilo de espalda. Ya puedes poner el tercero. Era en el minuto 3:40. Y como podemos comprobar en este vídeo, de la casualidad de que hay distintas clasificaciones dependiendo de su discapacidad y están apoyados o agarrados con un personal. Se encuentran o horizontalmente o verticalmente. Vale, para el estilo libre, el nadador debe tocar la pared con alguna parte del cuerpo al terminar cada largo y al llegar a la meta. Durante toda la carrera, alguna parte del cuerpo del nadador debe romper la superficie del agua, aunque puede permitirse que el nadador esté completamente sumergido durante y después de cada viraje y después de la salida durante una distancia que no supere los 15 metros, que está señalizado con un color distinto. A dicha distancia, la cabeza debe estar ya fuera del agua. Para espalda, los nadadores deben estar alineados en el agua de cara a la línea de salida, cogiendo con ambas manos los asideros de salida. Cuando un nadador no pueda agarrar ambos asideros de salida, porque tenga cualquier discapacidad, podrá agarrarse solamente con una mano. Cuando un nadador no puede agarrarse a ninguno de los asideros de salida, puede agarrarse al borde de la piscina. Y cuando un nadador no pueda agarrar ni el asideros de salida ni el borde de la piscina, podrá recibir ayuda del personal de apoyo, que es como hemos visto en los anteriores vídeos. Cuando se da la señal de salida y después de cada viraje, el nadador debe impulsarse y nadar de espalda durante toda la carrera, salvo cuando hace un viraje, que es cuando puede darse la vuelta. A lo largo de toda la carrera, alguna parte del cuerpo del nadador debe romper la superficie del agua, como en el tiro libre. Y al llegar a la meta, el nadador debe tocar la pared mientras sigue de espalda en su calle. Y no está permitido que estén completamente sumergidos en su llegada. Para el estilo braza, no está permitido ponerse de espalda en ningún momento, excepto en el viraje, después de tocar la pared, donde sí está permitido girar de cualquier forma, siempre y cuando el nadador quede con el pecho hacia abajo cuando deje la pared. Cuando un nadador no tenga piernas ni brazos, ni partes de los mismos, la propulsión o el movimiento respectivo hombro se considera una brazada completa. Los nadadores con deficiencia visual que se aproximen a un viraje o a meta pueden extender sus manos hacia adelante inmediatamente después de que el ayudante de viraje le haya dado la señal de cualquier momento del ciclo de abrazada en el que se encuentre. Los nadadores con discapacidad en una extremidad inferior o en ambas extremidades inferiores deben mostrar la intención de realizar movimientos simultáneos y de dar patadas en el mismo plano horizontal durante toda la carrera o, de otra manera, arrastrar sus piernas durante toda la carrera. En cada viraje y al llegar a meta, cuando un nadador tenga los miembros superiores demasiado cortos, para estirarlos sobre la cabeza, debe tocar la pared con cualquier parte de su miembro superior. Y los nadadores de SB11 y 12 pueden tener dificultad para realizar un toque simultáneo en el viraje y la llegada quedan limitados debido al contacto con la corchera. El nadador no será descalificado siempre y cuando no haya conseguido ventaja. Para el estilo mariposa están permitidos los movimientos de propulsión laterales debajo del agua, pero no está permitido ponerse de espalda.
excepto cuando van a realizar un viraje después de tocar la pared, que de esa manera se puede girar, siempre y cuando el nadador quede luego con el pecho hacia abajo como en braza. Después de la salida y del viraje, el nadador que no puede impulsarse con una o con ninguna de las piernas puede realizar una brazada que podrá no ser simultánea para recuperar la posición sobre el pecho, también igual que en braza. Los nadadores S11 y 12 pueden tener dificultad para llevar ambos brazos hacia adelante de forma simultánea durante la brazada de mariposa, debido al contacto con la corchera. El nadador no es descalificado siempre y cuando no haya conseguido ventaja sobre ello. Los nadadores con discapacidad visual que se aproximen a realizar el viraje o a la meta pueden extender sus brazos hacia adelante por debajo del agua inmediatamente después de que el ayudante de viraje le haya dado la señal de que han realizado la última brazada. Cuando falte la parte de un brazo, deben llevar hacia adelante la parte del brazo que quede de forma simultánea con el otro brazo. En el viraje y en la meta, los deportistas sin función en las piernas pueden realizar media brazada con el brazo o los brazos recuperándose por debajo de la superficie del agua para tocar la pared. En cada viraje y en la meta, el nadador debe tocar la pared con ambas manos separadas simultáneamente por encima o por debajo de la superficie del agua. En cada viraje y en la meta, cuando un nadador tenga diferente longitud de brazos, solo el brazo más largo debe tocar la pared, aunque ambos brazos deben adelantarse al mismo tiempo. Cuando un nadador no tenga extremidades superiores o estas no sean operativas o sean demasiado cortas, para estirarlos sobre la cabeza, el nadador debe tocar la pared con cualquier parte de su miembro superior, siempre y cuando haya hecho ya el viraje y esté llegando a la meta. Los nadadores S11 y 12 pueden tener dificultad para realizar un toque simultáneo en el viraje y la llegada debido al contacto con la corchera. El nadador no será descalificado, pero siempre y cuando haya conseguido ventaja. Los nadadores no pueden usar nada que les pueda beneficiar, como el uso de prótesis. Por ejemplo, solo se utilizan las tuppers, que sirven para avisar a los nadadores invisibles que están llegando cerca del final de la piscina, están llegando a meta, dando un toque a la ligera en la espalda. Sí, esta era la de que no estaba permitido la prótesis. Como motivo de descalificación, hay algunos puntos que son bastante importantes, aunque hay más. Podemos decir que un motivo de descalificación básico es la salida adelantada, cambios de estilo durante el recorrido, el apoyo en las boyas para ganar propulsión, la pérdida de la posición en el momento de salida y llegada o viraje, invadir el carril de otro nadador, cambiar el orden de salida y estilo en los relevos, que aquí se descalifica a todo el grupo, la inversión después de los 15 metros, el toque en los estilos libres y espalda debe hacerse con la parte más adelantada, como ha dicho Laura. Y el toque en los estilos brazos y mariposa también debe realizarse con las manos al mismo tiempo y altura, siempre que si tienen alguna limitación se realizan excepciones. Y la realización del viraje, el nadador debe estar en contacto con la pared. Esta sería la clasificación de discapacidad
Cada especialidad deportiva dispone de un sistema de clasificación funcional para equiparar a los deportistas por su eficiencia funcional y no por su discapacidad, con el objetivo de que la competición sea igualitaria, como ha dicho al principio Ana. Para aclarar lo que son las S, SB y SM, S se refiere a cuando nadamos estilo libre, espalda, mariposa. SB a braza y SM en la clase para los estilos. De S1 a S10 serían los para discapacidad física o parálisis cerebral y engloban desde los nadadores con severa discapacidad a aquellos que tienen una discapacidad mínima. Aquí tenemos todos los perfiles de los nadadores. Por ejemplo, en S3 puede tener tetraplegia, cuadriplegia espástica, atrofia o dismelia. Y en S10 sería leve espasticidad, amputación de un codo o de la rodilla o de los dos pies o paresia. Después, de S11 a S13 engloban a los nadadores con discapacidad visual. Logmar es una gráfica para ver el nivel de agudeza visual que tiene cada persona. Pues en la modalidad de S11 tienen menos de un 2,60, en S12 tienen entre 1,50 a 2,60, en S13 desde 1 a 1,40. Y S14 son básicamente limitaciones de la actividad resultante de una deficiencia intelectual. Son limitaciones de la actividad física resultante de esa deficiencia intelectual. Estas serían las deficiencias no elegibles, que sería dolor, deficiencia auditiva, bajo tono muscular, hipermovilidad, inestabilidad articular, deficiencia de la resistencia muscular, deficiencia en funciones reflexomotoras, deficiencia en funciones cardiovasculares, de funciones respiratorias y de funciones metabólicas, y tics y gestos. Es decir, con esto nos referimos a que estas personas, si tienen inestabilidad articular o deficiencia auditiva o en algunas funciones, no significa que puedas participar en estos Juegos Paralímpicos o ponerte en clasificación como DS1 porque tiene... No. Aquí básicamente no puedes clasificarte como deportista paralímpico. Sí, con deficiencia. A continuación vamos a conocer la trayectoria de los mejores nadadores para cada discapacidad, tanto visual, física, intelectual o parálisis cerebral. En discapacidad visual tenemos a Enamer, que es 9 veces medallista olímpico entre 2004 y 2012, con 4 oros, 2 platas y 3 bronces en 50, 100, 400 metros libres y 100 metros mariposa, todas en categoría S11. De ascendencia saharaui, nació en Las Palmas de Gran Canaria. A los 8 años sufrió un desprendimiento de retina que le provocó una ceguera.
A los 9 años comenzó a nadar como parte del proceso de recuperación. Se le daba muy bien y junto con su primer entrenador comenzaron a tomárselo más en serio a los 13 años, donde ya se convirtió en nadador profesional. Sus primeros Juegos Olímpicos fueron en Atenas 2004, donde obtuvo 2 bronces en 100 metros mariposa y 400 metros libres. Se retiró en Londres 2012 y ahora se dedica al coaching deportivo, impartiendo conferencias y eventos relacionados con la motivación y la superación personal. En discapacidad física tenemos a Daniel Díaz, un deportista brasileño considerado el mejor nadador paralímpico de la historia, con 27 medallas olímpicas entre 2008 y 2020. Tiene 14 oros, 7 plata y 6 bronces, en todos los estilos en categoría S5, SM5, SB4, que consiste en piernas y brazos sin desarrollar. Nació con una malformación congénita en ambos brazos y en la pierna derecha. Desde pequeño sufrió discriminación y se preguntaba por qué le había tocado nacer con esta discapacidad. Los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 marcaron un punto de inflexión en su vida, porque al ver en televisión ganar 6 medallas a su compatriota Clodoaldo da Silva, que tenía parálisis cerebral, fue una gran inspiración para él. Comenzó a nadar a los 16 años en Sao Paulo y 2 años más tarde ya estaba compitiendo en el Mundial. Pekín 2008 fueron sus primeros Juegos, ganando 9 medallas de las 9 que participó, pero en Londres 2012 se consagró como uno de los mejores nadadores, ganando 6 medallas de oro consecutivas. Esto le ha hecho que le conozcan en el mundo como el Michael Phelps paralímpico, el mismo que él ha comentado que es su propio ídolo. En discapacidad intelectual tenemos a Michelle Alonso, que tiene 3 medallas olímpicas, las 3 de oro, y las consiguió en 2012, 2016 y 2020 en 100 metros braza, en categoría SB14. Nació en Santa Cruz de Tenerife con una discapacidad intelectual reconocida del 37%. Comenzó a hablar a los 5 o 6 años, lo que hizo que sufriese bullying en el colegio, repercutiendo negativamente en sus notas escolares. Empezó a nadar a los 7 años por recomendación médica, primero en un club convencional donde no tenían ningún tipo de adaptación para discapacitados, por lo que se sentía desplazada y sola. En ese momento sus padres decidieron cambiarla a un club más especializado y conoció a su primer y único entrenador hasta la fecha, donde descubrieron realmente su potencial hasta llegar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde consiguió esos oros. En parálisis cerebral tenemos a Miguel Luque, que tiene 7 medallas olímpicas, 2 oros, 3 platas y 2 bronces entre 2000 y 2020 en 50 metros braza, categoría SB3 y relevo mixto de 4×50. Ahí consiguió un bronce. Nació en Granollers con una artrogriposis múltiple congénita que le produjo una malformación, teniendo que usar silla de ruedas. No supuso, al contrario que el resto de deportistas que acabamos de ver, no supuso ningún impedimento, ningún problema. Para él, el deporte siempre había estado presente en su vida y comenzó jugando al baloncesto en silla de ruedas por sus hermanos que también lo practicaban, llegando a destacar a nivel mundial, pero las recomendaciones médicas le hicieron pasarse a la natación. Al principio se lo tomó como un hobby, pero conforme fue destacando, se pasó del club donde estaba al club de alto rendimiento de San Cugat, con el objetivo de preparar sus primeros Juegos Olímpicos de Sydney 2000, donde obtuvo su primer triunfo. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la conclusión obtenida en nuestra presentación.
la cual la vamos a relacionar directamente con los objetivos principales de nuestra sesión, los cuales ha dicho David al principio. Visión. Para la iniciación al desarrollo de nuestro trabajo, nos hemos visto en la necesidad de investigar acerca de dónde vienen los Juegos Paralímpicos, dónde y de quién nace esta idea. Y para ello, en nuestro trabajo hemos hablado sobre la historia y las personas más importantes en este deporte. Este trabajo también está enfocado en conocer las características principales que rigen la natación paralímpica, especialmente en el Comité Paralímpico Español, en su reglamento y en los distintos tipos de discapacidad. En este trabajo también hemos plasmado los mejores nadadores paralímpicos en cada una de las distintas disciplinas. Bueno, y en general la conclusión que hemos sacado es que la natación paralímpica es una modalidad de la natación que ha estado presente desde su origen. Cada vez son más las personas que sufren una minusvalía, las cuales están presentes en este deporte y están consiguiendo numerosos logros. Es destacar también el esfuerzo y la superación de los que practican este deporte y lo llevan a cabo, ya que al tener una minusvalía o discapacidad no es un límite para ellos, sino una superación más. Bueno, estas serían las referencias que hemos utilizado para realizar nuestro proyecto, este trabajo. Lo que queríamos ver básicamente entrar en qué son los Juegos Paralímpicos y ver el reglamento básico y algunos de sus mejores nadadores, que era nuestro objetivo principal y creo que lo hemos cumplido. Así que esto sería todo y espero que os guste.